La interocepción como mecanismo de regulación de las conductas y las emociones. Para desarrollar más a fondo este tema, cabe recalcar que la interocepción desde las entrañas del conocimiento se la posesionaba en la filosofía antigua, tratándose de que el corazón y el cerebro estaban en el centro de la escena intelectual. Según estas corrientes, la sabiduría se centraba en el corazón, el estómago y los intestinos, pero no en el cerebro. No obstante, esta visión cambió debido a Alcmón, un estudiante de Pitágoras que llegó con la misma conclusión en descubrir canales que hoy llamamos nervios, que comunican todos los sentidos con el cerebro. Ahora bien, la interocepción supone vínculos más complejos, entre estos fisiológicos y procesos cognitivos de alto nivel, relacionados con la conducta, la emoción, la motivación. En un estudio actual, la interocepción ha abierto campos muy grandes en los cuales con aplicaciones concretas, diagnóstico, la clínica y la terapéutica, se puede llegar a connotar numerosos trastornos psiquiátricos. Ahora bien, para ahondar más en el tema en cuanto a la arquitectura interoceptiva y la conexión corazón-cerebro, es necesario explicar que la regulación de las funciones cardiovasculares tienen sus connotaciones muy importantes en una relación de alto grado en cuanto a la integración entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. En el sistema nervioso autónomo tenemos la inclusión de las vías simpática y parasimpática, mientras que en el sistema nervioso central podemos ver cómo se influye a nivel del tronco encefálico y también del nivel cortical. Es importante mencionar que las vías interoceptivas en los humanos también tienen proyecciones que tienen como precursores filogenéticos en los primates. Ahora bien, al mencionar las proyecciones, cabe recalcar que al llegar al tálamo, dichas proyecciones hacen sinapsis con neuronas de las regiones ventrocaudal y ventromedial. Las primeras se ubican en el núcleo medial dorsal, de donde surgen proyecciones hacia la corteza cingulada anterior, donde sería la corteza motora interoceptiva. Las segundas corresponden al núcleo ventromedial posterior, que a su vez posee proyecciones hacia la corteza insular posterior, que sería el área sensorial interoceptiva, y la área somatosensorial primaria, específicamente en la subregión conocida como área 3. Aproximación experimental, paradigma de detección de latidos y correlato electrofisiológico. Consiste en dirigir la atención hacia los latidos del corazón para contarlos en silencio, sin ayuda de dispositivos para la detección del pulso ni estetoscopios. Al tratarse de una tarea simple y no invasiva, puede aplicarse sin dificultad en ámbitos clínicos. Ahora bien, se mostrará una imagen de lo que prácticamente simboliza lo que hacen los participantes. Cada participante deberá presionar una tecla cada que percibe un latido. Áreas de investigación, vías neuroanatómicas, dimensiones interoceptivas y conexiones con la emoción y la cognición social. Aquí se podrá observar las vías interoceptivas, autopistas, puentes y canales entre cerebro y corazón. Varios estudios demuestran que los estímulos interoceptivos tienen una correlación con la actividad de la corteza somatosensorial. A su vez, hay proyecciones aferentes somatosensoriales interoceptivas que se complementan en cuanto a las vías sensoriales clásicas de los sentidos y juntas configuran las sensaciones subjetivas asociadas a los estímulos externos. Ahora bien, desarrollando más la idea anterior, estas proyecciones contribuyen a la percepción de los cambios en la presión y ritmo cardíacos por medio de los nervios ubicados en la piel del pecho. Los estudios anteriormente mencionados nos permiten describir dos vías con sus centros de procesamiento cerebral. Para el procesamiento interoceptivo tenemos dos vías. Una vía es la vía interoceptiva vagal relacionada con la ínsula y la corteza cingulada anterior, y la número 2 sería la vía somatosensorial, que se origina en las terminales sensitivas del pecho y se procesa en el área 6 de Brodmann. Además, se apoya la idea de que la vía somatosensorial procesa estímulos tanto exteroceptivos como interoceptivos de manera similar.
Se mostrará un cuadro en donde están las dimensiones interoceptivas en trastornos psiquiátricos y neurológicos, en donde se muestra cada barra coloreada, el tiempo de reacción y cómo responde cada sujeto en diferentes trastornos. Cada barra simboliza el control que tiene en una precisión interoceptiva, en el aprendizaje interoceptivo, en la conciencia interoceptiva. Se puede observar también el tiempo medido en cuanto a la reacción de cada sujeto. El daño en los orígenes de las vías periféricas, como lo son las arterias, aorta y carótida, que dan origen a la inervación vagal del corazón, podría reducir la capacidad interoceptiva en ausencia de afectación neurocognitiva. Rol de la interocepción en la emoción y la cognición social. Varias teorías clásicas de la emoción postulan que la interocepción es un componente clave para la experiencia emocional. Este punto de vista ha sido apoyado indirectamente por sus estudios que demuestran patrones similares de actividades cerebrales, tanto durante la interocepción como en la estimulación emocional, lo cual sugiere que comparten partes de su arquitectura, tanto neuronal como funcional. Se ha evidenciado que partes como la corteza insular, también como el área asociadas, como sería la corteza cingulada anterior, la orbitofrontal, la frontal dorsolateral, funcionarían como centro de integración y coordinación de estados internos, que integra los patrones globales de información emocional y social del resto del cerebro. Interocepción y proceso emocional. Los mecanismos emocionales interactúan con las señales víscero-interoceptivas durante la autorregulación emocional. Se observa cambios en la frecuencia cardíaca debido a provocados por factores externos. Ello es consistente con el hecho de que los procesos cerebrales, interoceptivos y emocionales se superponen en la corteza insular anterior y corteza cingulada anterior. Un alto tono vagal correspondería a mejor regulación emocional. El tono vagal es un constructo psicofisiológico que a menudo se cuantifica mediante la variabilidad parasimpática y la amplitud arritmia sinusual respiratoria. Es decir, se encuentra en las fases de inspiración y exhalación que hacemos en la respiración normalmente, y se la relaciona con la regulación emocional provocada por los factores externos. Interocepción y cognición social. Como se mostró previamente, la interocepción parece vincularse estrechamente con los estados emocionales. Ahora bien, ¿qué entendemos por cognición social? Cognición social se refiere a las operaciones mentales que subyacen a las interacciones sociales con aquellas que permiten percibir, interpretar y generar respuestas a las intenciones, disposiciones y comportamientos de los demás. Dentro de la cognición social y haber explicado aún en qué consiste, existen otros constructos que destacan, por ejemplo, como la teoría de la mente, la cual se entiende como la capacidad de atribuir estados mentales a los otros, la empatía, el juicio moral y el procesamiento de emociones básicas y sociales. Hasta el momento, son pocos los dominios de la cognición social que se han explorado en relación a la interocepción. La evidencia disponible demuestra vínculos profusos con al menos uno de ellos, la empatía. Es esta capacidad de experimentar las emociones de otros es una función multidimensional que incluye aspectos sensiomotores, afectivos y cognitivos. Por un lado, diversas experiencias afectivas automáticas y por otro, procesos cognitivos controlados que dependen de múltiples mecanismos cerebrales. Un estudio con resonancia magnética funcional, por ejemplo, mostró activación de las áreas interoceptivas y empáticas tanto durante una tarea de interocepción como una de empatía. Como experimento, Cedeño aborda un modelo psiquiátrico de déficit de procesos de interocepción y empatía, realizándolo a pacientes que tenían un diagnóstico de despersonalización, un trastorno neuropsiquiátrico que presenta alteración de la conciencia del cuerpo y de la experiencia emocional. Como resultado, el paciente exhibió déficits selectivos en las tareas de interocepción y empatía, con preservación de otros dominios cognitivos y a su vez una cognitividad funcional apática en áreas interoceptivas. Como se puede ver en el gráfico, es la interocepción de un paciente con un trastorno de despersonalización. Ahí se puede ver la tarea de detección de los latidos de su corazón en cuanto él realizaba las tareas que se le otorgaban.
sean estas ya empáticas o de interocepción, y también se puede ver la matriz de redes de conectividad funcional, las cuales demostraron un resultado apático. Relevancia para la neuropsicología y la psiquiatría. Como se ha mencionado, los procesos interoceptivos intervienen en varios mecanismos neurocognitivos que se ven afectados en varias patologías neurológicas y psiquiátricas. Además, una aproximación dimensional y transdiagnóstica de la interocepción podría ofrecer una serie de ventajas respecto a los modelos categoriales de la psiquiatría y la neurología. Finalmente, en los modelos dimensionales como en el que fue propuesto, se proponen nuevas líneas de tratamientos innovadoras. Una de ellas sería las nuevas farmacoterapias que reduzcan el impacto negativo en otras áreas de la salud. La segunda podría ser los programas de prevención centrados en la alimentación, actividad física y reducción del estrés. Y por última y tercera, actividades de alto impacto en la salud como la meditación, la psicoeducación, entre otros. Centrándonos en una de las líneas innovadoras, sería la administración integral de tratamientos farmacológicos. Si bien muchos psicofármacos logran reducir los síntomas típicos de algunos de los trastornos clínicos, su aplicación inevitablemente genera efectos nocivos en otros aspectos fundamentales del funcionamiento neuropsicológico. Resulta así necesario desarrollar nuevas líneas teóricas que complementen las hipótesis farmacológicas clásicas sobre las cuales la industria farmacéutica se apoya, y la formación de los médicos también, y de las cuales depende la salud física y mental de los pacientes. Finalmente, el marco teórico de la interocepción cardíaca ofrece una nueva plataforma dimensional y transdiagnóstica para estudiar el origen, el funcionamiento y el impacto clínico de numerosos cuadros neurológicos y psiquiátricos, especialmente en el procesamiento de estados internos. Estos conocimientos emergentes ofrecen una perspectiva renovadora para caracterizar las profusas interacciones entre los sistemas autonómicos y neurocognitivos, promoviendo abordajes teórico-clínicos para conceptualizar la dinámica situada entre la biología y la conducta humana, normal y patológica. Hola, en este video les hablaré sobre el texto de la psicopatología de la conciencia. Es un texto muy interesante que abarca diversos temas y varias terminologías, pero nos enfocaremos en hablar en los estados de la conciencia y los trastornos. ¿Qué es la conciencia? Cuando hablamos de conciencia nos referimos a todos los estados mentales que atravesamos cuando estamos despiertos hasta el momento de dormirnos. La conciencia es un complejo procesamiento de información de trabajo que se da en un espacio global de nodos y redes neuronales. Podemos dividir los estados de la conciencia en dos categorías: trastornos globales y trastornos parciales. Los trastornos globales son los que implican una desconexión en las redes y regiones neuronales del cerebro. Esto puede inducir a un estado de coma o de inconsciencia. Por otro lado, los trastornos parciales pueden afectar a módulos o redes neuronales específicas que producen signos y síntomas que se manifiestan en una persona de manera diversa. Algunos ejemplos de los trastornos globales y parciales pueden ser: en los trastornos globales se incluirá el coma, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. En los trastornos parciales tenemos la hipervigilancia, la somnolencia y la obnulación. Además de eso tenemos las alteraciones de la conciencia corporal, como la anosagnosia, la prosopagnosia y la autotopagnosia. Además, me gustaría mencionar el estado de sincronización de redes neuronales. Durante la anestesia o el sueño profundo, el coma o el estado de mínima conciencia, las redes neuronales frontoparietal y mesial se sincronizan. El balance entre estas dos redes neuronales es necesario para el estado de la conciencia en su forma más simple de arousal y en su forma más compleja de actividad representacional. Les hablaré de dos síndromes: el síndrome de conciencia de acción y el síndrome de autorrepresentación. Los síndromes de conciencia de acción derivan de una afección de áreas específicas cerebrales que se activan o desactivan bajo ciertas condiciones y dan lugar
a conductas motoras, espontáneas, disociadas de la vivencia del control motor de la conciencia. Un ejemplo de este tipo de síndrome es el síndrome de Wallin-Holmes. El síndrome de Wallin es una enfermedad neurológica poco frecuente. Está caracterizada por la triada de ataxia óptica, apraxia ocular y simultagnosia. Todo esto se debe a una lesión en el lóbulo parietal posterior. Veamos un video sobre esto. With that hand? I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't reach it. You seem to do better with your left hand. And take a crack at it up here, if I hold it up closer. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? With my right hand? Uh-huh. No, I can't. If I wiggle it, does moving it help you at all? Nah, well, Yeah, it does a little bit. So motion sort of pulls you toward it, like. a comb, Mm-hmm. What do you see now? comb, What do you see now? spoon. Do you see the comb? No, Do you see the comb? yeah. Do you see the spoon? Mm-hmm. What do you see now? I see the spoon, What do you see now? comb. Do you see a spoon at all? Yeah. Okay. Can you see what? Just tell me what you see. I see what looks like a blackboard with some writing on it. And there is a blackboard with some writing right behind us. So when you lost track of what was there, you picked up whatever was right in front of you, I guess. And you can see the writing, so it's your acuity is okay. You can see the writing. Por último, el síndrome de la autorrepresentación. En este síndrome se ve alterada la conciencia del yo y del cuerpo. Esto puede provocar una confusión en la identidad de uno mismo o de los demás. Aquí veremos otros síndromes que se derivan de este, como el síndrome del Capgras, de la eustoscopia y la hipnosis. Veamos un video sobre estos. Síndrome de Capgras o ilusión de Sosias, una rara enfermedad sobre la que se sabe más bien poco. Quienes lo padecen están convencidos de que alguno de sus familiares, amigos o allegados ha sido sustituido por un doble, un impostor idéntico que se hace pasar por esa persona. Podría parecer que los enfermos no reconocen el rostro del individuo, pero en realidad sí lo hacen. Simplemente creerán que esa persona ha sido reemplazada por alguien con un disfraz perfecto. Se ha llegado a la conclusión de que este trastorno surge por un problema de conexión entre el reconocimiento visual y la memoria afectiva. Por ejemplo, quien lo sufre puede creer que su padre es un impostor, porque no asociará los recuerdos emocionales de su relación con él y lo rechazará. Sin embargo, tampoco saben dar una razón coherente por la que esa persona no es quien dice ser. Son incapaces de explicar quién la ha sustituido ni por qué motivo. Y aunque la idea resulte absurda, verán todo tipo de señales que les harán creer que es cierto. El síndrome de Capgras se manifiesta repentinamente, haciendo que su entorno se extrañe ante esta actitud. El afectado comienza a evitar y rechazar a la persona que supuestamente ha sido suplantada, provocando que sus relaciones personales y familiares se deterioren. El primero en identificar este raro trastorno fue el psiquiatra francés Jean-Marie Joseph Capgras en 1923, que lo definió como la ilusión de los dobles. El primer caso que diagnosticó fue el de una mujer de 53 años, que creía que su esposo y sus hijos habían sido reemplazados por impostores. Incluso ella misma pensaba que tenía entre 2 y 3 dobles, que formaban parte de un complot para robarle la identidad y hacerse con su herencia. Pero existen más casos documentados. En 1995, un hombre y su esposa sufrieron un accidente de coche, tras el que el marido comenzó a sufrir una serie de flashbacks en los que ella no había logrado sobrevivir. A partir de ahí, empezó a creer que su mujer era una doble que había suplantado a su esposa muerta. No se sabe con exactitud qué causa este trastorno, pero lo que sí sabemos es que suele ir acompañado de otras enfermedades, como la esquizofrenia o la depresión. Y listo, eso ha sido todo por este video. Les vamos a hablar acerca de la etiología de los trastornos mentales. Pero primero, definamos la palabra etiología. Se refiere a la rama de la medicina que estudia las causas de las enfermedades. Ahora bien, les voy a hablar sobre la multifactorialidad de la etiología de los trastornos mentales. Muchas veces las personas preguntan acerca de la etiología de un determinado trastorno y los psicólogos clínicos no son capaces de dar una respuesta certera, puesto que aún no se sabe con seguridad.
Existen publicaciones con títulos que dicen explicar la etiología o la cura para algún trastorno. Sin embargo, tampoco hay que confiarse de estos descubrimientos porque generalmente se publican en revistas prestigiosas, pero más adelante pueden ser refutados por otras investigaciones. Ahora bien, para tratar de dar una respuesta a este tipo de preguntas, se utiliza el término de multicausalidad, es decir, existen diversos factores que pueden causar los trastornos psicopatológicos. Por lo dicho, no se puede hacer referencia a una sola etiología, sino a distintas, o más concretamente a las etiologías de cada uno de los trastornos. Es por eso que la mayoría de los manuales de psicopatología al tratar sobre los trastornos incluye su etiopatogenia, que se define como la rama de la psicopatología que estudia las causas de las enfermedades mentales. Las razones por las que no se ha llegado a establecer las causas y la etiología de los diferentes trastornos mentales son las siguientes. Existen dificultades metodológicas para controlar las variables que pueden influir en el inicio de la enfermedad. Existe mayor interés en investigar el tratamiento de los trastornos que en prevenirlos. Y también existe una confusión conceptual interdisciplinaria entre factores causales, de riesgo, variables que intervienen, entre otros. Continuemos con conceptos clave sobre la etiología en psicopatología. Es importante saber que la psicopatología también tiene una etiología, la cual tiene por objeto estudiar las causas que determinan la aparición de los trastornos mentales. Como lo mencioné anteriormente, los trastornos mentales no tienen una causa única, sino que la interacción entre las variables de persona, familia, sociales y culturales pueden facilitar o prevenir la aparición de diferentes tipos de cuadros. Veamos un cuadro para entender la multifactorialidad de los trastornos psicopatológicos. Una persona con determinadas características en su personalidad, historia vital propia y vulnerabilidad personal determinada puede verse afectada por una situación interna como características genéticas, traumatismos, infecciones o en general alteraciones en su sistema nervioso, o también por externas como problemas sociales, familiares, entre otros. Hay que tener en cuenta que no todas las variables interactúan del mismo modo, es decir, todo va a depender de los valores de las otras. Por ejemplo, en medicina, una misma enfermedad no afectará de igual modo a una persona joven con un buen sistema inmunológico que a una persona de la tercera edad con un sistema inmunológico deteriorado. Para poder determinar causas claras en psicopatología se utilizan los siguientes conceptos. Factores predisponentes. Son los aspectos que aumentarían la probabilidad de que apareciese un trastorno, por ejemplo, determinadas características genéticas. Factores precipitantes son los que provocarían que en un individuo predispuesto la presencia de un trastorno, por ejemplo, una situación de estrés extremo en una persona emocionalmente vulnerable. Factores mantenedores. Es aquel cuya presencia impide la remisión del trastorno. Por ejemplo, mantener a una persona bajo una situación de presión continua. Factor inhibidor es el que impide la aparición de un trastorno. Por ejemplo, determinadas características personales pueden proteger al individuo ante una situación de estrés agudo que en otra persona provocaría la aparición de un trastorno. La identificación de estos factores puede ser relativamente fácil, sin embargo no es así, puesto que puede haber situaciones en que un factor predisponente para una persona puede ser precipitante para otra o incluso inhibidor para una tercera persona. Vamos con las relaciones entre factores que intervienen en la etiología de los trastornos mentales. Shimura, junto con otros autores, reflexionaron sobre cómo los diferentes factores individuales, familiares, sociales y culturales pueden estar en la base de trastornos psicopatológicos, actuando de forma conjunta. Es así que este autor considera que en el estudio de la etiología de los trastornos hay que trabajar con la idea de aislar los factores de riesgo en general. Entendemos por factor de riesgo aquel aspecto de la realidad que está positivamente relacionado con la aparición de un trastorno. No obstante, no todo factor de riesgo es necesariamente un factor causal. Entendemos por factor causal aquel que impedirá la aparición del trastorno en caso de no producirse.
tenemos factores de riesgo como los independientes, los próximos, los superpuestos, los mediadores y moduladores. Ahora les voy a hablar sobre las aportaciones desde los modelos teóricos al estudio de la etiología de los trastornos mentales. Empecemos con las aportaciones desde los modelos biologicistas. Este modelo ha realizado importantes aportaciones al estudio de la etiología de los trastornos psicopatológicos desde distintas áreas de estudio. Entre las más destacadas están la genética, que tiene por objetivo estudiar la transmisión de los rasgos hereditarios. Neurofisiología y neuroanatomía, su objetivo es el desarrollo de la organización y funcionamiento cerebral. Neuroquímica, su objetivo es el estudio de la acción farmacológica de los fármacos psicotrópicos. Anatomía patológica tiene como objetivo estudiar las lesiones macroscópicas y microscópicas. Neuropsicología, su objetivo es establecer las relaciones entre los procesos psicopatológicos básicos y las diferentes áreas del cerebro implicadas. A pesar de las grandes contribuciones que ha hecho el modelo biologicista para el estudio de la etiología de los diferentes trastornos mentales, no se puede afirmar que los trastornos psicopatológicos tienen una base exclusivamente biológica, puesto que se refutaría con la propia realidad clínica. Por lo tanto, en etiología de los trastornos mentales se tiende a separar los factores biológicos de los psicosociales. Continuemos con aportaciones desde el psicoanálisis y modelos dinámicos. En el modelo dinámico, el concepto de enfermedad está íntimamente ligado a la teoría del desarrollo de la personalidad. Esta teoría es de Sigmund Freud y fue construida a partir de 6 perspectivas diferentes en distintos momentos de su obra. De este modo está la perspectiva topográfica, con la introducción de conceptos como consciente, preconsciente e inconsciente. Está la económica, con la descripción de conceptos como el principio de placer y el principio de realidad. Está la estructural, con la configuración de estructuras como el ello, el yo y el superyo. Está la dinámica, basada en la interacción de fuerzas conscientes como el eros, pulsión de vida y pulsión sexual, y el tánatos, tendencia a la destrucción y pulsión de muerte. Y está la génica, estableciendo el origen y el desarrollo de la personalidad en diferentes fases, que son oral, anal, fálica, de latencia y genital. Para Freud, las motivaciones básicas del hombre, las fuerzas que lo mueven serían el eros y el tánatos. Estas fuerzas son moduladas por la sociedad, que impide que se puedan expresar en toda su dimensión. Esta dificultad para lograr la satisfacción inmediata de los deseos sexuales y de los impulsos agresivos se resuelven a través de construcciones de defensas y fantasías para poder satisfacerlos, aunque de manera simbólica. Por lo tanto, desde esta teoría se postula que la no superación de determinados conflictos en el desarrollo personal con las siguientes fijaciones y regresiones puede hacer más vulnerable a la persona ante acontecimientos críticos en su entorno. Ahora hablemos sobre las aportaciones desde los modelos cognitivo-conductuales. No hay un modelo cognitivo-conductual único para explicar la etiopatogenia de los trastornos mentales. No obstante, por su evolución, estos modelos ahora ofrecen hipótesis razonables y razonadas. Se infiere que la mayor parte de las conductas consideradas inadecuadas se adquieren, se mantienen y cambian según los mismos principios de las conductas adecuadas. En otras palabras, ambas conductas se inscriben en el aprendizaje de cada persona. No obstante, desde los modelos conductuales se postula que no todas las conductas consideradas patológicas y que pueden formar parte de trastornos psicóticos, autistas y maníaco-depresivos son frutos del aprendizaje. Si bien estos modelos no son capaces de explicar la etiología de los trastornos mentales, el modelo cognitivo-conductual tiene gran utilidad terapéutica cuando los trastornos antes mencionados reducen su sintomatología más aguda. Vamos con la teoría de la psicopatología desde el modelo racional de Albert Ellis. Él creó la teoría de la personalidad, denominada habitualmente ABC, donde A hace referencia a los acontecimientos activadores, B, creencias y pensamientos del individuo, y C, las consecuencias de estos en la realidad inmediata. De la
inadecuación del conjunto de creencias B es de donde proviene la mayoría de problemas mentales. Es por ello que Ellis, durante su trabajo terapéutico, enfrentaba al cliente con estas distorsiones y con estos pensamientos irracionales sobre él y su entorno. Para Ellis, el modelo ABC puede explicar gran parte de los problemas psicopatológicos, partiendo de ello de que determinadas personas tienen un sistema de creencias poco adecuadas para enfrentarse a acontecimientos de la vida cotidiana. Estas personas ofrecerían respuestas inadecuadas que, si se repitiesen con la suficiente frecuencia, intensidad y duración, pueden ser consideradas un trastorno. Por último, tenemos las aportaciones desde los modelos sistémicos. Una de las características más relevantes de los modelos sistémicos es el hincapié que hacen en la importancia del papel de los sistemas sociales e interpersonales, por lo que la comprensión de la conducta de un miembro de un sistema de relación determinado, como puede ser la familia, no está completa si no se tienen en cuenta todos los vínculos y relaciones que éste mantiene con otros y cada uno de los miembros del grupo por separado y con el grupo total. Características de los modelos sistémicos. Se mencionan 6 características. La primera, enfatiza el papel de los sistemas sociales, o más exactamente interpersonales. 2. Los sistemas, como las familias y los grupos, tienen varias propiedades. Que está la apertura, un sistema familiar abierto en el que las reglas del grupo son en gran manera independientes de aquellas que regirán el comportamiento de cada uno de sus miembros por separado. Una situación disfuncional sería la de un grupo familiar donde hubiera una identificación de las reglas del grupo con las reglas propias de cada uno de los miembros. Está la estructuración. Un grupo familiar tiene una estructura que puede variar en gran manera entre grupos. Así, en la familia se establecen unos límites que definen el tipo de relación que se da entre los miembros, las obligaciones y privilegios y, en definitiva, las reglas. La situación de disfuncionalidad se daría cuando no hubiese reglas claras y definidas dentro del grupo y éste estuviera regido con reglas arbitrarias de uno de sus miembros, o bien si funcionase sin ningún tipo de reglas preestablecidas. Interdependencia. Los miembros de un sistema se relacionan influyéndose con mecanismos de retroalimentación, tanto positivas como negativas. Regulación. Hace referencia a que la forma de relacionarse con el grupo suele ser estable y tiende al equilibrio. Una situación conflictiva se puede dar cuando uno de los miembros intenta modificar las reglas que hasta entonces imperaban en el grupo. Adaptación al cambio. El grupo familiar ha de tener plasticidad como para llegar a adaptarse a los cambios indefectiblemente irán sucediendo. Comunicación es la característica más importante de este modo. Algunos de los principios básicos de la comunicación para este modelo son los siguientes. Los miembros del grupo se comunican continuamente. En toda comunicación dentro del grupo hay elementos de contenido verbal y elementos relacionales, comportamientos no verbales. La incongruencia entre niveles de comunicación da lugar a mensajes paradójicos. Así, las disfunciones en la comunicación en el marco del grupo es uno de los pilares que desde el modelo sistémico explicarían la aparición de psicopatología. 3. Los trastornos psicológicos surgen cuando adaptarse al sistema requiere pensar, sentir o actuar de una manera que resulta perjudicial para una persona, y también cuando una persona intenta cambiar las funciones o pautas de interacción dentro del sistema sin tener poder o capacidad suficiente para vencer o sostener las resistencias del sistema. 4. El miembro de la familia que, según esta, es el que presenta el problema es considerado como una expresión de disfunción del sistema familiar. 5. La terapia enfatiza el presente y suele ser breve. 6. Reconoce la importancia de la cordialidad y empatía por parte del terapeuta, unidas por lo general a un estilo directivo por parte de este. Por último, es importante mencionar que la psicopatología se explica por disfunciones en el seno del sistema y no tanto por las características individuales de sus miembros. Mi nombre es Paula Melo y les voy a hablar sobre el diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna. Para empezar, voy a mencionar 3 manuales de los trastornos mentales, que son el DSM-3, DSM-4 y DSM-5. En 1970, Robbins junto a Hughes trabajan en la investigación para el manual DSM-3.
El trabajo de ellos se basa en caracterizar los trastornos psiquiátricos. Ellos mencionan que podrían tener un diagnóstico válido mediante la identificación de síntomas y signos que se agrupen juntos, el estudio de laboratorio, una separación de un trastorno y otro, estudios de seguimiento a largo plazo para establecer la estabilidad del diagnóstico a lo largo del tiempo y estudios familiares. Sin embargo, los enfoques científicos siguen estando en etapa inicial, es decir, que no se han establecido factores de riesgo genéticos y no genéticos de ningún trastorno psiquiátrico común con un nivel adecuado de certeza y completitud para que resulten válidos. Aún no se conoce la fisiología de los trastornos de ansiedad, trastornos adictivos, trastornos depresivos, el autismo, la esquizofrenia, pues no había una prueba médica objetiva. Después de las investigaciones que se obtienen del DSM-3, comienza a haber una nueva investigación para realizar el DSM-4, el cual se caracteriza por categorizar y dividir los trastornos. Por ejemplo, divide el trastorno de ansiedad basado en el miedo, agorafobia, trastornos de angustia, fobia específica, fobia social, trastorno por estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, existe una dificultad con la separación y categorización de este manual, pues resulta ser confusa, lo cual no permite una investigación de hipótesis nuevas sobre los enfoques diagnósticos o desarrollar nuevos tratamientos, pues los cuadros no son compatibles con las listas de criterios del manual. Después de darse cuenta de los inconvenientes que tienen con el DSM-4 y la ubicación incorrecta que puede haber de los trastornos, comienzan con la idea de elaborar un DSM-5 teniendo en cuenta que va a enfrentar varios desafíos. Entre ellos, lidiar con una base científica que aún no está a la altura de la tarea de fundamentar una clasificación válida. Modificar la clasificación de manera que estimule en lugar de inhibir la ciencia que cuestiona límites y la estructuración de los diagnósticos actuales del DSM. Hacer del DSM-5 un documento vivo, de manera que se pueda incorporar en el manual descubrimientos bien reproducidos sin esperar tanto tiempo para que pueda salir un DSM-6. Y por último, hacer de todo esto sin dañar los usos de la práctica clínica o administrativos de la clasificación del DSM. Pues bien, ¿para qué se tenía que tener en cuenta el DSM-3 y el DSM-4 antes de llegar al DSM-5? En estos dos anteriores manuales no hay un estudio fisiológico aún, como ya se mencionó antes, en el que haya factores de riesgo genéticos y no genéticos para poder dar un buen tratamiento diagnóstico al paciente. En el DSM-5 ya comienza con esta elaboración y esta investigación de la genética y qué causa esta en diferentes trastornos mentales. Con las investigaciones encuentran hallazgos de los estudios familiares y genéticos, los cuales plantean serios problemas para un sistema que contribuye categorías altamente específicas a partir de componentes básicos fenomenológicos. La complejidad genética puede significar que los componentes genéticos de riesgo de un trastorno se deben a interacciones de variantes genéticas que después interactúan con factores no genéticos. Comienza a haber una acumulación de información que sugiere que al igual que otras enfermedades comunes como la diabetes, el cáncer, los trastornos psiquiátricos también se deben a diversas combinaciones de factores de riesgo genéticos que actúan con factores no genéticos. En los últimos años se ha dado evidencia para el autismo y para la esquizofrenia, en la que se menciona que las contribuciones de riesgo genéticas pueden depender de variantes comunes o mutaciones raras. La probabilidad de que los genes de riesgo permitan esclarecer la biología sigue siendo la principal motivación de los estudios genéticos. En la última década han existido varios progresos en las ciencias cognitivas, las neurociencias y la genética, pero solo pequeños avances en la investigación que podrían influir positivamente en los criterios ya existentes en el DSM-4. Algo importante a mencionar es que la esquizofrenia se caracteriza por tener déficits cognitivos que provoca un deterioro mapeado en la corteza prefrontal.
y que merece un enfoque de desarrollo terapéutico. La falta de inclusión de este importante y complejo diagnóstico en el DSM-3 y en el DSM-4 fue totalmente un error. Después de las investigaciones, se tuvo en cuenta que con pequeños cambios en la redacción del DSM-4 se puede provocar modificaciones importantes en la epidemiología. Y estas modificaciones incidir negativamente en los ajustes de un tratamiento diagnóstico sin una justificación firme. Además de los conflictos que ya tenía que lidiar el manual DSM-5, se le añade uno más, el cual es efectuar las modificaciones estructurales que faciliten los descubrimientos y acelere el desarrollo de diagnósticos válidos y útiles para tener nuevos enfoques terapéuticos y una base sólida para la investigación clínica.